Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia, una vez más aquí en su programa La Palabra Hoy. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Como siempre, saludamos a nuestros oyentes que nos sintonizan a través de la transmisión simultánea de Radio Anglicana en las aplicaciones móviles, en la página web, y aquellos que nos ven y nos escuchan en la transmisión de vídeo, tanto en la página web de radioanglicana.es como también en la página de Facebook. Luz, tu palabra es la luz. Como siempre, saludamos y damos la bienvenida a nuestro hermano el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, hermano. ¿Qué tal, Noel? Muy buenas tardes, equipo, y muy buenas tardes o buenas noches a todos nuestros radio oyentes. Lámpara es tu palabra. Continuamos con las reflexiones en torno al libro del Deuteronomio. En esta ocasión, nuestro tema es las disposiciones sabias para un pueblo llamado a ser sabio. Este será nuestro tema para este día. La luz. Antes de comenzar, invitamos a nuestro hermano Tellería para que podamos comenzar con un breve momento de oración. Te damos muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos impartes como hijos tuyos, como pueblo tuyo. Y pedimos, Señor, en este momento del día, de la tarde, ya casi de la noche, que tú tengas a bien bendecir este programa, de manera que todo el mensaje que queremos transmitir a través de él pueda representar paz y esperanza para todos nuestros radioyentes. Asimismo, Señor, seguimos pidiéndote por la paz del mundo y también por todas las personas que sufren la desgracia, el azote de la guerra y se ven forzadas a salir de sus casas, de sus ciudades, de sus países. Te pedimos que los guardes y los protejas. Y te damos muchas gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Turite promissum Patris, sermone eritans futura. También les recordamos a nuestros oyentes que si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario o algún aporte que quieran hacer en el desarrollo del programa, pueden enviarnos en un WhatsApp su mensaje al número de teléfono 698-680696. Si lo hacen de fuera del territorio español, anteponiendo el signo positivo con el número 34 al 698-680696, pueden hacernos llegar sus comentarios aquí a los estudios de la radio. Ductore sic te previo vitemus. Y estamos en las vísperas, estamos ya cerca de la solemnidad de la fiesta de la venida del Espíritu Santo, el gran autor de las Escrituras, y también le pedimos a ese mismo autor que sea también el principal que actúa en este programa, que también va en torno a las Escrituras, ya que ninguna parte de la Escritura ha sido nacida de la mente humana, sino que han sido hombres de Dios movidos por el Espíritu Santo, que han hablado de parte de Dios, como nos dicen las Escrituras. De manera pues que sea ese mismo Espíritu el que oriente, guíe nuestros corazones, pero también este espacio. Forum visita impleso.
Bueno, entrando de lleno ya en nuestro programa Tellería, hay algunos especialistas que dicen que o consideran que de los capítulos del 12 al 26 es una parte fundamental para este libro. Pues la pregunta sería cómo ellos llegan a esta conclusión o cómo designan los especialistas estos capítulos como la parte principal o fundamental del libro del Deuteronomio. Bueno, tenemos que tener en cuenta que los estudios sobre el libro del Deuteronomio no han empezado hoy, evidentemente, es algo que viene ya desde muy lejos, incluso ya desde los propios judíos que, como decíamos en un programa inicial, consideraban el libro del Deuteronomio un libro realmente importante, ¿no? Básico para su propia fe judía, ¿no? De ahí el nombre aquel que le habían dado, ¿no? Los traductores griegos, Deuteronomium, es decir, segunda ley, ¿no? O algo así como una repetición de la ley, ¿no? Bien, estos capítulos que has mencionado tú, que son del 12 al 22, constituyen, según los especialistas, el núcleo fundamental del libro. Es decir, lo que se entiende que fue la parte que en principio parece ser se escribió, y por eso pues los grandes estudiosos alemanes del siglo pasado o también del siglo XIX a estos capítulos le llaman el Deuteronomio primitivo, es decir, en su lengua Urdeuteronomium, ¿no? Y en el mundo actual, en los tiempos actuales, pues se lo designa también como Código Deuteronómico. Se entiende que a partir de aquí, de estos capítulos, que serían, como decimos, el núcleo fundamental del libro, lo primero que se escribió, luego, después se le fueron añadiendo los capítulos previos, esos capítulos iniciales que hemos visto, que serían, bueno, pues algo así como la introducción, el prólogo, ¿no? Y también los capítulos finales, los que vienen después del capítulo 26, y un epílogo, ¿no? Un epílogo que será el último de todos, ¿no? El capítulo 34. Y todo ello redactado, pues finalmente en la forma que lo leemos hoy. Pero siempre, incluso los mejores libros que se han publicado hasta la actualidad, que hablan del libro del Deuteronomio, dicen que estos capítulos son el núcleo, el centro, donde se contiene el mensaje fundamental del libro. Tu palabra es la luz. Si es el núcleo, la parte principal del libro, ¿cuál es su contenido, Tellería? ¿Qué contienen exactamente? Bueno, pues estos capítulos, este código deuteronómico o el Urdeuteronomium, que dicen los especialistas alemanes, lo que contiene es básicamente unas normas de convivencia de la comunidad israelita que abarcan, bueno, pues muchos temas, ¿no? Por ejemplo, desde las clásicas exhortaciones, por ejemplo, contra la idolatría. No olvidemos que Israel es un pueblo que vive rodeado de vecinos idólatras o convive con vecinos idólatras. Bueno, pues en estos capítulos encontramos pues este tipo de exhortaciones contra estos cultos paganos, ¿no? Sus peligros. Contiene, por ejemplo, pues también pues una lista de festividades religiosas que tenían que regular el calendario israelita, ¿no? La participación de los israelitas en ellas, ¿no? Y también, por ejemplo, pues reglamentaciones del estilo de vida y hasta de la dieta alimenticia que los israelitas tenían que tener frente a los paganos, ¿no? Cosas así por el estilo. Podremos decir, resumiendo, que la preocupación de los autores del libro del Deuteronomio, la preocupación básica es que Israel, al ser el pueblo de Dios, sepa que debe ser un pueblo diferente, que debe ser un pueblo distinto de todos los que lo rodean y que eso se debe manifestar en su forma de concebir la vida, de concebir la existencia y de vivirla realmente. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Tenemos aquí un par de preguntas que coinciden entre nuestros oyentes y que también coinciden con algo que ya teníamos preparado para preguntarte, Tellería, de manera que son 3 preguntas en una o 3 participaciones en una. Muy bien. ¿En qué se diferencia este código deuteronómico de otros libros que también se centran en la ley? Uh-huh.
Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque, claro, lógicamente, si tenemos ya los libros primeros de la ley, ¿no? Se podría haber pensado qué necesidad había de una segunda ley, ¿verdad? Eso quiere decir que el pueblo de Israel había notado que se necesitaba una diferencia. Bueno, son varios los puntos que se podrían destacar aquí como diferencias entre el Deuteronomio, el código deuteronómico y los otros códigos, ¿no? Que encontramos, por ejemplo, en el libro del Levítico, en el libro de los Números, ¿no? Pero vamos a señalar unos pocos, los más conocidos, los más destacados, las diferencias más destacadas. Fijémonos cómo, en primer lugar, por ejemplo, ya en el capítulo 12 del Deuteronomio, en el primer capítulo de esta parte central del libro, este libro insiste en la necesidad imperiosa de algo que no encontramos en otras partes de la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento. Es la necesidad de un santuario único para toda la nación hebrea. Eso significa que cuando este libro se compone, pues debía haber en Israel una gran diversidad de santuarios, pero no santuarios nuevos de nuevo cuño, ¿no? Sino santuarios que habían existido siempre a lo largo de toda la historia y que procedían de épocas muy antiguas. Pensemos, por ejemplo, que además del santuario de Jerusalén, del templo de Jerusalén, pues existía en Betel, que era un lugar muy importante para la historia de Israel. Recordemos las tradiciones sobre Jacob, sobre Abraham. Bueno, pues existía un santuario. Existía un santuario, por ejemplo, también en Dan, al norte de la tierra de Palestina. Existían santuarios dispersos, ¿no? Por todo el territorio israelita. Existía un santuario en Hebrón. Existían santuarios prácticamente en todos los lugares que encontramos en las historias patriarcales. El libro del Deuteronomio insiste en que el santuario para toda la nación debe ser único, es decir, uno solo en el que se concentre realmente toda la piedad y toda la fe de Israel para que no se disperse. Esto es una característica, ¿no? En segundo lugar, por ejemplo, y ahí eso podríamos mirar, pues un capítulo como es el 17, hay unas instrucciones muy curiosas acerca de la institución monárquica, lo que evidencia claramente que el Deuteronomio es contemporáneo, como decíamos, de las monarquías hebreas, ¿no? Y cuando leemos con atención este capítulo 17, leemos una clara condena de todos los abusos que los reyes de Israel, Israel del norte o Israel del sur, Judá, habían protagonizado en contra de su pueblo. Ahí se describe que el rey debe ser una persona justa, que el rey no debe ser extorsionador, que el rey no debe, por ejemplo, vivir exclusivamente para su propio beneficio, sino para el beneficio del pueblo, que el rey no debe acumular riquezas, que el rey no debe acumular grandes armas, grandes armamentos. Ahí se habla, por ejemplo, de carros y caballos. Claro, carros y caballos son el gran armamento de la época. Es como si hoy dijéramos que no se deben acumular misiles, por ejemplo, ¿no? De destrucción masiva. Eso pues nos hace pensar que los autores del libro del Deuteronomio, como decíamos en el programa inicial de esta serie, debían ser levitas y sacerdotes, pues no debían estar muy de acuerdo con cómo los reyes de Israel y los reyes de Judá se habían comportado en relación con su pueblo, ¿no? En tercer lugar, por ejemplo, pues nos encontramos también en esta parte del Deuteronomio, para decir algo que es distinto de otras leyes, en tercer lugar nos encontramos con un gran humanitarismo, un grado enorme de caridad y de humanidad que reflejan algunas leyes, por ejemplo, concernientes a la guerra y al trato con los esclavos, ¿no? Que sorprende por su modernidad, ¿no? Pero al mismo tiempo encontramos, pues, al lado de estas, pues, otras leyes, otras disposiciones que evidencian aún sociedades muy primitivas, ¿no? Como por ejemplo el empleo constante de la pena capital que se administraba, pues, o que se tenía que administrar, según dice el Código Deuteronómico, de una manera estricta y además inmisericordia en casos muy concretos, ¿no? Es decir, encontramos en estos capítulos, eh, si los contrastamos con otras leyes que existieron también en Israel,
Pues unas leyes que obedecen a unas condiciones muy concretas que no habían existido en otros momentos y sobre todo un deseo constante de mejorar la sociedad israelita. Y esto es muy importante. Esto evidencia que los autores del Deuteronomio eran personas eminentemente realistas, es decir, no se imaginaban una sociedad ideal, no fantaseaban acerca de su sociedad, no jugaban a creer que vivían en un paraíso, sino que eran muy conscientes de que vivían en una sociedad humana en la que había problemas y ellos intentaban poner una solución a esos problemas. Antes, Noel, has hecho una aportación muy importante al recordar la festividad de Pentecostés que celebraremos Dios mediante este domingo. Y has hablado y has dicho muy bien que el Espíritu Santo es el gran autor de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y que, como dice un texto muy conocido, los santos hombres de Dios hablaron pues inspirados, ¿no?, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha conducido a la Iglesia en nuestros tiempos del Nuevo Testamento, a Israel en el momento, en la época antigua, siempre con un gran realismo. Y el Deuteronomio evidencia ese gran realismo. O sea, todo lo que refiere es precisamente situaciones reales a las que desea darles solución. Tenemos también aquí una intervención de una radio escucha. Nos dice, el libro Deuteronomio repite en muchas ocasiones el pacto que encontramos en el Éxodo, que incluso se había anunciado de que sería violado por el pueblo. ¿Cuál es el objetivo de esta repetición? El objetivo de esta repetición siempre es como decimos en todo momento, es una repetición catequética. Vamos a ver, estos libros del Antiguo Testamento se ponen por escrito, como hemos dicho, el Deuteronomio es tardío, ¿no?, en relación con la época de Moisés, y su redacción final pues tiene que ver más o menos, digamos, pues hacia el siglo VII, siglo VII, siglo VIII antes de Cristo, ¿no?, por ahí, en el momento en que el Israel del norte ya desaparece. Y por lo tanto refleja, aparte de otras cosas, aparte de este deseo que decíamos de mejorar la sociedad, refleja también un deseo permanente por parte de los levitas de cumplir con una de las misiones sagradas que tenían encomendadas desde hacía mucho tiempo, ¿no?, que era la instrucción del pueblo, la instrucción catequética del pueblo. Pensemos que los levitas son los depositarios de la tradición sagrada, de esa tradición sagrada del pacto que Dios había hecho con Israel, precisamente en los momentos del Éxodo, ¿no?, el momento de la liberación, cuando Israel se acerca al Sinaí. Y por lo tanto los levitas fundamentaban toda su instrucción al pueblo de Israel en aquel pacto antiguo. Fijémonos bien que los escritos del Antiguo Testamento en general son muy repetitivos en este asunto, en este tema. No es solo el libro del Deuteronomio, porque todo el Antiguo Testamento, que tiene una finalidad esencialmente catequética, se basa en aquel pacto. Es decir, si Dios ha pactado con Israel, si Dios ha salido al encuentro de Israel, Israel debe saber que toda su relación con Dios se basa en aquel pacto que Dios había realizado, ¿no? Por lo tanto, es normal que se repita y se va a repetir muchas veces. Incluso, vamos a ver, estoy pensando en este momento, hasta en escritos proféticos, como es, por ejemplo, el libro de Isaías, se va a hacer referencia a este pacto de Dios con Israel. Y es que todo el conjunto del Antiguo Testamento va a girar en torno a esa idea capital, ¿no? Es el Dios que se acerca para pactar. Claro, y pactar significa liberar, pactar significa redimir. Pero lógicamente nosotros sabemos, como creyentes cristianos, que esa liberación definitiva, ese pacto definitivo, será el que realizará Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz. Pero todas estas alusiones del Antiguo Testamento, Deuteronomio incluido, a aquel pacto primitivo, lo que hacían era hacerle volver a Israel a su punto de partida y decir, recordemos aquel pacto, porque luego finalmente ese pacto hallaría su cumplimiento perfecto siglos más tarde en la persona de Jesús. Volviendo con el código deuteronómico, ¿sobre qué se cimienta ideológicamente este código, Tellería?
Pues mira, repitiendo un poquito lo que le hemos intentado responder, ¿no? Esta amiga radio oyente. A ver, todo esta parte del Deuteronomio, ¿no? El código deuteronómico, el Urdeuteronomium, que dicen los alemanes, y el resto del libro, o sea, los 34 capítulos del Deuteronomio, tienen como base una idea fundamental, ¿no? Y se puede expresar así, ¿no? O sea, Israel es el pueblo de Dios. Primera parte. Segunda, Dios, o sea, Yahvé, Jehová, como dicen algunas versiones, es el Dios de Israel. Entonces, si Israel es el pueblo de Dios y Dios es el Dios de Israel, Israel tiene que ser un pueblo justo, tiene que ser un pueblo sabio, tiene que ser un pueblo santo, un pueblo consagrado que llame la atención por su vida bien organizada, por su vida bien reglamentada, porque eso es un reflejo de esa santidad que Dios ha dado a su pueblo. Es así como debemos entender el libro del Deuteronomio en su conjunto. Y ahora con la pregunta del millón. ¿Hubo algún momento o alguna vez en que el antiguo pueblo de Israel obedeció este código? Esta pregunta ya me la esperaba, desde luego, la pregunta del millón, evidentemente. Bueno, vamos a ver. A ver, siendo honestos, en el antiguo Israel encontramos un claro intento de reforma, vamos a decir, reforma deuteronomista, en los últimos momentos, en las últimas décadas del reinado del rey Josías, Josías de Judá. Estamos ya a punto casi de que desaparezca completamente el pueblo de Israel. O sea, el Israel del norte ya ha desaparecido, ha sido destruido, ha sido deportado por los asirios. El reino del sur, que es Judá, donde reina la casa de David, en ese caso Josías, ¿no? Que es el rey de turno. Le queda ya muy poco. Le queda muy poco porque Judá está rodeada de enemigos muy poderosos, ya es un estado muy débil. La política de Josías pues, es una política de supervivencia, ¿no? Por un lado está Egipto, que es una gran potencia, pero que es una gran potencia en decadencia también. Por el otro lado está Babilonia, que es el nuevo amo del mundo de aquel momento, o sea, del mundo oriental que conocen los judíos. Babilonia ya ha destruido a Siria y ahora Babilonia ha puesto sus ojos en Egipto, pero claro, entre Asiria y Egipto está el territorio palestino, está la tierra de Canaán y está el minúsculo reino de Judá, ¿no? Entonces, la política de Josías es una política de intento de supervivencia, ¿no? Y dentro de esa política, el rey Josías intenta reformar la vida de su pueblo, la vida de sus súbditos, para que se vuelvan al Dios de Israel y para que sean realmente fieles al Dios de Israel, que es lo que no habían sido hasta este momento, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente, vamos a decir la verdad, esta reforma pues duró muy poco tiempo, duró prácticamente lo que vivió Josías, porque los hijos de Josías que se turnaron en el trono, pues no eran exactamente como su padre, no eran personas con la sensibilidad religiosa de su padre y realmente pues pusieron en bandeja, ¿no?, a los babilonios pues que destruyeran la ciudad de Jerusalén, que destruyeran el templo y que los deportaran a Babilonia. O sea, realmente lo que dice el código deuteronómico, el libro del Deuteronomio, pues sí quedó ahí como un testimonio de lo que tendría que haber sido la sociedad israelita, pero no llegó realmente a plasmarse en la realidad del antiguo Israel. A ver, eso sí, después de la cautividad babilónica, cuando un puñado, porque no eran más que un puñadito de judíos, regresan a la tierra de sus antepasados, el resto ya se quedan esparcidos por el oriente y por todas partes, ese puñado que vuelve, que quiere ser fiel a Dios, ahí está, por ejemplo, el príncipe Zorobabel, está Esdras, el sacerdote, está Nehemías, el gobernador, están algunas figuras más. Empieza la gran sinagoga a funcionar, que según la tradición judía es Esdras quien la funda. Bueno, pues a partir de ese momento el pueblo judío, que es ese resto, ese pequeño resto del antiguo pueblo de Israel, el pueblo judío sí va a querer realmente ser fiel a Dios, sí va a querer poner su vida
en concordancia con lo que enseña el Código Deuteronómico, pero desgraciadamente ya no es una nación libre, ya es una nación que vive sometida a otras y, como hemos dicho, la mayoría de su población ya no está en la tierra de los antepasados, sino que está dispersa por todas partes. Es decir, que la reforma deuteronómica que inició Josías fue de muy, muy breve duración. ¿De qué manera puede hoy leer la Iglesia este código deuteronómico? Sí, el Código Deuteronómico, estos capítulos y el libro entero, ¿no? Bueno, ya hemos apuntado, a ver, en alguna otra ocasión, en algún programa, en alguna otra serie, que la Iglesia, cuando hoy abre los escritos del Antiguo Testamento en la Biblia, ¿no? Y cuando abre el Deuteronomio, por ejemplo, Deuteronomio en concreto, ya que estamos con él, la Iglesia ya no puede observar estos libros del Antiguo Testamento, ya no los puede leer como si estuviera viviendo en la época en que fueron escritos, ni mucho menos. A ver, la Iglesia hoy, nosotros los cristianos, los seguidores de Jesús de Nazaret, ya no somos seguidores de Moisés, ni somos seguidores de los antiguos profetas, ni de ninguna gran figura del antiguo pueblo de Israel, somos discípulos del Nazareno, de Jesús el Nazareno, del Hijo de Dios. Nosotros cuando abrimos el Antiguo Testamento, lo que estamos llamados es a ver, o sea, a leer en sus páginas, a discernir esa mano divina, lo que tú habías dicho antes, ¿no? El espíritu que inspira la escritura, a discernir esa mano, ese espíritu que iba guiando poco a poco al antiguo, al rudo pueblo de Israel y lo iba orientando, lo iba guiando, aunque de forma imperceptible. Israel no era consciente de esto, evidentemente, pero esa mano divina, el Espíritu de Dios, la providencia, podríamos decir también, iban como si fuéramos, como si dijéramos a un niño muy pequeñito que lo vas llevando de la mano y el niñito no sabe a dónde va. Bueno, pues Dios iba guiando poco a poco al pueblo, al antiguo Israel, para que tuviera un encuentro con Cristo, para que se preparase a encontrarse con el Mesías. En el capítulo 18 del Deuteronomio, por ejemplo, que forma parte de este núcleo fundamental, de este código deuteronómico, en este capítulo 18 pues se contiene una profecía mesiánica, por ejemplo, ¿no? Se habla de un gran profeta. Moisés dice ahí: profeta os levantará Dios como a mí, a él le oiréis, ¿no? Es un profeta que habría de surgir en Israel en tiempos futuros y al que el pueblo tendría que obedecer, por ejemplo, ¿no? A ver, el gran fracaso histórico de Israel, y el Deuteronomio da testimonio de ello, ¿no? Pues todas estas disposiciones, como hemos visto, pues son disposiciones que evidencian una sociedad en la que hay graves carencias. A nosotros como Iglesia nos tiene que ayudar a entender no solamente que Dios guiaba a su pueblo antiguo aún en medio de circunstancias horribles, ¿no? Sino sobre todo la gran misericordia de Dios para con la debilidad humana. Digamos que el Deuteronomio, lo mismo que todo el Antiguo Testamento, se mueve entre dos polos, ¿verdad? Que es la dura realidad del ser humano, incluso la dura realidad del pueblo de Dios, que es un pueblo débil, que es un pueblo ingrato, como hemos dicho muchas veces, que es un pueblo desobediente, que es un pueblo rudo, que es un pueblo que no llega a entender nunca a su Dios, que parece que incluso lo desprecia en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero al mismo tiempo nos encontramos también con la otra realidad, y es esa gran misericordia de Dios. O sea, Dios, a pesar de toda la ingratitud de su pueblo, a pesar de cómo su pueblo se comporta con él, Dios, a pesar de eso, lo va guiando. E incluso lo va guiando hasta en momentos terribles como es un momento de juicio, ¿no? Por ejemplo, destrucción del antiguo Israel, deportación por todo el oriente, destrucción de Jerusalén, destrucción del templo, deportación a Babilonia. Bueno, pues incluso en esos momentos que parecerían que es el fin de todo, pues no lo es, porque Dios sigue guiando a su pueblo. O sea, por un lado, la realidad humana, que el Antiguo Testamento la describe muy bien y no pone paños calientes, y por el otro lado, la realidad divina. Frente a la ingratitud humana, aparece la fidelidad divina.
Frente a la desobediencia humana aparece la misericordia divina. El libro del Deuteronomio nos da testimonio de todo esto. Y finalmente orienta en esperanza. Y nosotros ya como creyentes cristianos sabemos que esa esperanza únicamente nos la puede impartir Jesús, Jesús el Hijo de Dios. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, pues se encontraron entre los pueblos o allí entre los cananeos costumbres paganas que ellos consideraban abominaciones. Esta sería, considerarlos de esta manera, abominaciones, sería una forma de castigar con la crítica a los cananeos. Bueno, el problema de Israel es que en teoría Israel, o al menos los escritos que nos han llegado de Israel en el Antiguo Testamento, ven a los cananeos como gente abominable, ¿no? A sus costumbres como costumbres depravadas, la religión cananea como una religión horrible, las sociedades cananeas como sociedades enemigas. Pero la realidad que nos deja traslucir el mismo Antiguo Testamento, ¿no? Y también los hallazgos arqueológicos, es que en el fondo Israel pues se entiende de maravilla con los cananeos. Y de tal manera que hay momentos en que no se sabe bien si lo que nos está describiendo la Biblia o lo que nos describe la arqueología es un pueblo cananeo o es realmente el pueblo de Israel que está perfectamente integrado en aquellas culturas autóctonas, ¿no? Hemos de entender que no debió de ser, y eso nos tendría a nosotros que ayudar, sobre todo a los que somos predicadores de profesión, nos tendría que ayudar un poco a no ser excesivamente tajantes cuando a veces hablamos en los púlpitos y hablamos del antiguo Israel y hablamos de los cananeos y decimos Israel que sentía verdadero horror por los cananeos y todo esto, cuidado. O la gran enemistad de Israel con los cananeos, cuidado, porque la realidad es que eso no era así. Y nos lo dejan traslucir, por ejemplo, pues un libro como el Deuteronomio, que hace referencia a esas costumbres, y hace referencia a esas costumbres porque estaban vigentes no ya entre los cananeos solo, sino entre el propio pueblo de Israel. Es decir, que Israel se había de alguna forma amalgamado con los cananeos. De hecho, la Biblia no oculta que hay casos muy concretos de personajes de la Biblia que tienen sangre cananea, incluso personajes de alta envergadura, como por ejemplo el propio rey David. El propio rey David desciende de una mujer que es moabita, que es Ruth. Y los moabitas, pues según el pensamiento oficial de Israel, son un pueblo abominable al que hay que rechazar. Sin embargo, por una especial disposición de la providencia, Ruth, que es moabita, forma parte o formará parte del linaje de David, atención, y del linaje del propio Mesías. A Ruth se la menciona claramente en la genealogía de Jesús del Evangelio de San Mateo, capítulo 1 al 18, ¿no? Pero no solamente ella. Hay otras personas que también son cananeas o que son de otros pueblos, pero que forman parte de Israel, lo que significa que la relación de Israel con los cananeos sí que había habido guerras al principio, sí que había habido escaramuzas, pero también nos da a entender la Biblia que muy rápidamente Israel hizo pactos con aquellos vecinos y de hecho llegaron a fundirse. O sea que la sangre de Israel se mezcló plenamente con muchos cananeos y por lo tanto sus costumbres eran las mismas y incluso pues ciertas aberraciones cúlticas pues estaban también ahí. En este sentido es muy interesante el testimonio arqueológico que nos da a entender algo que en el Antiguo Testamento pues no se dice con demasiada claridad, pero que se podría entrever. Y es que incluso la imagen que tenían los muchos israelitas de su propio Dios era exactamente la misma que los cananeos podían tener de sus dioses, de sus Baales, ¿no? Como dijimos una vez, la palabra Baal en hebreo antiguo significaba Señor. Entonces, la confusión era muy grande.
¿eh? Precisamente una reacción como la reforma deuteronomista o reacciones como las de los profetas que propugnaban un culto único a un Dios único, lo único que evidencian es que Israel estaba muy bien amalgamado con los cananeos y que no siempre sabían distinguir, no siempre sabían diferenciar bien lo que era su propia tradición histórica y religiosa de la tradición de esos otros pueblos con los que convivían. Ya rápidamente, para ir finalizando, Tellería, tenemos aquí una sola pregunta, pero la haré así como en dos secciones. La primera sería, ¿qué es el espiritismo? Y la segunda, el exorcismo, porque algunas personas confunden estos términos, ya que en el capítulo 18, allí mismo donde hay una profecía mesiánica, también encontramos un apartado donde se habla y se condena las prácticas del espiritismo. Muy bien. En la cual se sigue realizando hasta nuestros días. Y aquí, por eso decía yo de la confusión, porque dice, tanto que existen ritos de exorcismos, y la pregunta que nos dicen es, ¿esos ritos no contradicen las leyes del capítulo 18 del Deuteronomio? Vamos a ver, hay una diferencia que hay que realizar, lo que has indicado tú, Noel, muy bien. A ver, por un lado, la práctica del espiritismo, que era frecuente entre los cananeos y frecuente en Israel, también hay un caso bien claro, ¿no? En el libro primero de Samuel, los últimos capítulos, el rey Saúl, por ejemplo, ante el silencio de Dios a sus peticiones, acude a una pitonisa para que evoque al espíritu del profeta Samuel ya muerto y que el profeta Samuel le dé un mensaje de parte de Dios. El espiritismo es una práctica muy antigua que existía en la religión cananea, existía, según parece, en las prácticas religiosas israelitas, no en el yavismo oficial, pero el yavismo oficial lo condena, como leemos en el Deuteronomio y como leemos en otras partes, pero la práctica religiosa popular pues lo consideraba como una cosa muy común, muy extendida. El espiritismo consiste en la pretensión de comunicar con los muertos. Eso es el espiritismo, simplemente. La pretensión de comunicar con los muertos. El exorcismo, por otro lado, es una práctica según la cual lo que se pretende es liberar a una persona, liberar básicamente a una persona, a veces puede ser un objeto, a veces puede ser un animal, pero bueno, básicamente una persona de la posesión, de la presunta posesión de un espíritu maligno. Entonces, cuando se efectúa un exorcismo, lo que se intenta es liberar, o sea, no es consultar a ningún espíritu para que te diga algo, sino liberar a una persona de una posesión de un espíritu que es maligno. En todos los pueblos antiguos, en todos, evidentemente, existían ambas prácticas. Y de hecho, incluso se conserva documentación muy interesante del propio Egipto, de donde procedía el pueblo de Israel, o de otras culturas de la época, en la cual los sacerdotes de los distintos cultos, de los distintos templos, pues muchas veces efectuaban exorcismos para liberar a personas que se suponía estaban poseídas por espíritus malignos, y lo hacían pues con una serie de ritos ya prescritos que las distintas tradiciones habían prescrito, ¿no? Pero vamos, no es exactamente lo mismo. El espiritismo pretende consultar para saber, para obtener información, mientras que el exorcismo lo que quiere es liberar. Como siempre, pues llegamos al final de nuestro programa, no sin antes agradecer a todos nuestros oyentes que nos están haciendo sus reportes de sintonía a través de nuestro número de WhatsApp, dando sus agradecimientos, sus felicitaciones y agradecimientos al reverendo Tellería, y también a todos los que han compartido pues preguntas. Algunas de ellas no han salido al aire porque realmente no había forma de encajarlas en el tema, pero siempre las seguimos teniendo de resguardo para próximos programas. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, los que nos han acompañado en las aplicaciones, en la página web, también los que nos han estado acompañando
en la transmisión a través de las redes sociales. Muchísimas gracias también a nuestro hermano Juan María, que comparte con nosotros sus conocimientos, que nos dedica este tiempo para edificarnos en el conocimiento de la palabra. Así que, Juan Mari, muchas gracias. Muchas gracias, Noel, a ti, muchas gracias a todo el equipo que está ahí contigo y, por supuesto, muchísimas gracias de corazón a todos nuestros amigos radioyentes que con su cariño, con su paciencia, por supuesto, con su fidelidad para escuchar nuestro programa y con sus preguntas hacen posible que La Palabra Hoy sea un programa activo en Radio Anglicana. Gracias a todos. Totalmente. También les anunciamos la primicia. Dentro de 5 días, si Dios así lo permite, estamos de aniversario, nuestro 4º aniversario de Radio Anglicana, emitiendo y llevando el mensaje de la palabra de Dios. Y también serían 3 años y medio de estar con la palabra hoy, exactamente 3 años y medio. Comenzamos en diciembre del 2018 con las emisiones de este espacio y Ebenezer, hasta el día de hoy el Señor nos continúa ayudando. Así que ya estaremos avisando para que puedan acompañarnos el día 6 en alguna actividad especial que haremos por aniversario, pero sobre todo a nuestros oyentes, no se olviden de seguir rezando por la misión de Radio Anglicana, ya que todos nosotros formamos parte de este proyecto evangelizador. Así que ha sido nuestro tema de hoy. Muchas gracias por la compañía, esperando que sea de gran bendición. Recordarles que en aproximadamente 15 minutos ya este programa estará disponible en nuestro canal de YouTube para que puedan disfrutar de él cuantas veces quieran. Hasta la próxima, si Dios así lo permite, y alabado sea Jesucristo. Amén. Quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Firmes adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.